Ejercicio número 14. Indique cuáles son binomios. ¿Ok? Para encontrar los monomios, para saber si esta expresión es un binomio, trinomio o monomio, pues lo que hacemos es, si hay un signo más, lo encerramos y las expresiones que queden entre los signos de más o menos, pues son monomios. Por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado y aquí y a la 8. Estos dos son monomios. Son dos, por lo tanto la expresión es un binomio, como dice aquí. Ahora aquí vamos a encerrar los signos de suma o resta que encontremos. Hay 1, 2 y 3 monomios, entonces tenemos un trinomio. Aquí tenemos el signo más, lo encerramos, nos queda aquí un monomio y acá a la derecha otro monomio. Por lo tanto son dos, entonces es un binomio. Aquí, como pueden ver, no hay signo de más o menos, por lo tanto debe ser un monomio, porque la operación de estas letras es el producto. Ejercicio número 15. Señale cuántos trinomios tenemos. A ver, analizando la primera expresión, no vemos ningún signo de suma o resta, por lo tanto estas letras y el número 2 están relacionadas mediante el producto, la multiplicación. Por lo tanto el 2 es coeficiente. Y esto que tenemos aquí es la parte literal. Es un monomio. El que sigue, hay signos. Los encerramos. Lo que se encuentran entre los signos pues son monomios. Acá tenemos 1, acá tenemos 2. Con este son 3. Por lo tanto recibe el nombre de trinomio. El que sigue es 12xy. No hay signos de más o menos. Por lo tanto debe ser un monomio. Y efectivamente es un monomio. Y el último es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Más y más. Los encerramos. Tenemos aquí un monomio. X al cuadrado. El otro es y al cuadrado. Y el tercero es z al cuadrado. Por lo tanto estamos hablando de un trinomio. Ejercicio número 16. Señale el coeficiente de. Y tenemos aquí la expresión. Muy bien, lo que vamos a hacer es operar nada más estas pequeñas operaciones que hay en el coeficiente. Lo primero que hacemos es la división. Aquí está, 10 entre 2, eso nos da 5. Ahora desarrollamos esta suma. 6 más 5 más 3, eso nos da 14. Por lo tanto el coeficiente es 14. Ejercicio número 17. ¿Cuál es el coeficiente de? Como vemos aquí tenemos un término que es x y se está sumando consigo mismo. ¿Cuántas veces? Aquí dice 20 veces. Cada vez que tengamos la suma de un término consigo mismo una cantidad definida de veces, pues lo que hay que hacer es colocar la cantidad de veces que se está sumando consigo mismo. Aquí está. Y a eso multiplicarle dicho término que se repite, que en este caso es x o 1x, haciendo aparecer su coeficiente, y eso es 20x, donde el coeficiente es 20. Ejercicio número 18. Señale el coeficiente de. Aquí podemos ver 2x al cubo y más 2x al cubo y más 2x al cubo y así 80 veces. Similar al ejercicio número 17, vamos a resolver este. Lo único que hay que hacer es colocar la cantidad de veces que se repite, que se suma consigo mismo este término, 80. Listo. Ahora le multiplicamos el término que se repite, que es 2x al cubo y. Listo. Desarrollamos esta multiplicación. 80 por 2 nos da 160x al cubo y, por lo tanto el coeficiente es 160. Aquí está, ¿no? Listo. Ejercicio número 19. Señale el coeficiente de. Es similar al 18 y al 17, solo que ahora hay dos partes. Tenemos por un lado 3x más 3x y así sucesivamente 50 veces. Y por otro lado también x más x más x 17 veces. Muy bien. Aquí ¿qué vamos a hacer? Recuerda, la cantidad de veces que se repite, 50 multiplicado por el término que se repite, 3x, más, aquí está, la cantidad de veces que se repite, 17
por el término que se repite, x. Entonces aquí tendríamos 50 por 3x, eso es 150x, y 17 por x es 17x. Ahora, 150x más 17x son términos semejantes, los podemos sumar, eso nos da 167x. Me pide el coeficiente, por lo tanto será 167. Ejercicio número 20. Señale la suma del coeficiente con el exponente de x luego de reducir la expresión que tenemos, que se repite, dice 180 veces. Muy bien, ya hemos hecho ejercicios similares, entonces lo único que tenemos que hacer es la cantidad de veces que se repite, multiplicarle el término que se repite. Listo, entonces tenemos 180 por x a la 8. Eso es 180x a la 8. De donde el coeficiente pues es 180 y el exponente es 8. Me pide la suma del coeficiente con el exponente de x. Entonces será 180 más 8, 188. Ejercicio número 21. Si la siguiente expresión algebraica es un monomio, calcula n por n más 5. Es muy importante subrayar y encerrar esta palabrita, un monomio. Un monomio es un solo término algebraico. Y aquí aparentemente tenemos dos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que reducirla a una sola, porque es un monomio. Ahora, para reducir dos términos que no son semejantes, uno de ellos debe de anularse. Entonces, miremos este término algebraico. Tiene coeficiente 1, la unidad, porque aparentemente no tiene coeficiente, entonces ahora entiende que es la unidad. Ahora observemos el de aquí. Este tiene por coeficiente n-3 y el coeficiente no está definido, puesto que depende del valor que tome n. Entonces decimos que este término algebraico sí lo podríamos anular para un valor específico de n. Por lo tanto, hacemos una pequeña ecuación y decimos n-3 igual a 0, n-3 igual a 0 y n es igual a 3. Entonces, para n3 se anula este segundo término y así solo quedaría el primerito y ya se tendríamos solo uno. Por lo tanto sería un monomio. Ahora reemplazamos n por n más 5, 3 por 3 más 5, eso nos da 24. Ejercicio número 22. Dado el monomio, fíjate, nos dicen monomio otra vez, hay que subrayar. Y ahora tenemos aparentemente un trinomio, ¿verdad? Son tres términos. Y me pide hallar k más 1. Lo primero que hacemos es reducir términos semejantes, porque los hay en este caso. ¿Cuáles? K y al cubo z a la 8 con 4y al cubo z a la 8. Son términos semejantes por sus partes literales que son iguales. Lo reducimos. Para reducir simplemente operamos los coeficientes. K y 4. K más 4. Muy bien. Ahora, en este punto, pues vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio número 21. Como nos dice que esto es un monomio, por lo tanto aquí tenemos un binomio. Para reducir un binomio a un monomio, pues tenemos que anular uno de los dos términos. Acá dice, ¿no? Por ser un monomio, entonces uno de los dos términos debe anularse. Es evidente que no podemos anular el segundo término, puesto que ya tiene un coeficiente bien definido, es 2, no depende de ninguna letra. Es diferente en el caso del primer término, puesto que su coeficiente es k más 4 y depende del valor que tome k. Por lo tanto, anulamos este primer término igualando a 0 su coeficiente y decimos k más 4 igual a 0. Por lo tanto, k debe ser igual a menos 4. Listo. Ahora k sabemos que es menos 4, reemplazamos en lo que nos pide, que es k más 1. K más 1 es menos 4 más 1 y menos 4 más 1 nos da menos 3. Ejercicio número 23. Dado el polinomio x al cuadrado más y al cubo más x a la n, ¿cuál puede ser el valor de n? Muy sencillo, solo fijémonos en las alternativas. Recordar que como la expresión nos dicen que es un polinomio, por lo tanto los exponentes de las variables deben de ser enteros
positivos. Entonces n debe ser un número entero positivo. No puede ser menos 1, pues es negativo. Tampoco menos 3, tampoco menos 4, ni menos 2. El único valor que puede asumir es 2. Ejercicio número 24. Dada la expresión algebraica x al cuadrado más y al cubo más z al cuadrado, las letras x, y, z representan el valor de una cantidad. Señale verdadero o falso. X puede representar una velocidad. Para saber si puede o no hacerlo, pues vamos a reemplazar un valor de x, una velocidad, y usando la expresión que nos dan, elevarla al cuadrado, puesto que x está al cuadrado. Entonces tenemos aquí la velocidad. Un ejemplo es 3 metros por segundo, ¿no? Y lo hemos elevado al cuadrado. Eso nos da 9 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ahora, esto que tenemos aquí, ¿es una información útil real? Pues no existe la unidad metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Ahora, que si no tuviera el cuadrado, metros por segundo al cuadrado es aceleración. En ese caso sí sería así, pero no. En el que nos dan, pues al reemplazar un valor que nosotros aleatoriamente le damos, ¿no? Cualquiera puede ser 3 metros por segundo, puede ser 8, puede ser 10, cualquiera. Y elevamos al cuadrado, porque así está en la expresión, la variable x, pues no nos da alguna información útil, esto no existe. Así que por eso decimos que es falso, no puede representar una velocidad. Ahora, en el caso de y, dice, ¿puede representar el valor de una temperatura? Lo mismo, damos cualquier temperatura, por ejemplo, 5 grados Celsius al cubo. Eso me da 125 grados Celsius al cubo. Y bueno, grados Celsius al cubo, esto no existe tampoco. Por lo tanto, y no puede representar el valor de una temperatura. Ahora vamos con la 3. Z puede representar el valor de un rendimiento. Lo mismo, tenemos aquí, el rendimiento generalmente se expresa en porcentajes. Por lo tanto, ponemos un porcentaje, 12% al cuadrado. Eso nos da 144% al cuadrado. Y esto tampoco existe. Por lo tanto, Z no puede representar el valor de un rendimiento. Por lo tanto, esto es falso. Ejercicio número 25. Señale la expresión reducida del siguiente monomio. Una vez más, vamos a recalcar que se está hablando de un monomio. Por lo tanto, esta expresión se tiene que poder reducir. Vamos a ver. Lo primero que tenemos es aquí del lado izquierdo, bueno, un monomio, ¿no? Donde el valor del coeficiente dependerá del valor que tome la letra n. Y además, aquí tenemos una sumatoria, donde se está sumando consigo mismo el valor o término 2x al cubo y a la n. ¿Y cuántas veces se está sumando consigo mismo? 50 veces. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo único que vamos a hacer es multiplicar el término que se repite por la cantidad de veces que se repite o que se suma consigo mismo. Aquí lo tenemos. 50 por 2x al cubo y a la n. Desarrollamos este pequeño producto. 2 por 50 nos da 100x al cubo y a la n. Ahora aquí tenemos aparentemente dos términos, un binomio. Pero como nos dice que es un monomio, entonces esto se tiene que reducir a uno solo. Como no son términos semejantes, no se pueden operar. Pero, dado que el primero, su coeficiente depende del valor de n, entonces el primer término podría llegar a anularse siempre y cuando su coeficiente sea igual a 0. Entonces hacemos precisamente eso, igualamos a 0 su coeficiente. El coeficiente es n-5, por lo tanto hacemos que n-5 sea igual a 0. De ahí es que n pasa a ser 5. Entonces, el monomio reducido es 100x al cubo y a la n, porque recuerda que el primer término se anula al n valer 5, puesto que 5 menos 5 nos da 0, y 0 por x al cuadrado y al cuadrado se anula, desaparece todo y solamente nos quedaría 100x al cubo y a la n. Muy bien, aquí lo tenemos. Nada más hace falta reemplazar el valor de n que hemos encontrado, que es 5, aquí. Por lo tanto, la respuesta sería 100x al cubo
y a la 5 como el monomio reducido de esta expresión.